Buenos días, almorzadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de almuerzos populares. Hoy estamos en Valencia, en la calle Archiduque Carlos. Visitamos el Bar Cooperativa, un local que se ha especializado en un tipo de almuerzo que no es muy común aquí en la capital del Turia. Estoy hablando de los almuerzos a la brasa. Así que, sin más dilación, os invito a que os quedéis, que veáis todo el vídeo, porque el almuerzo va a ser, creo yo, muy épico. Y además, bueno, voy a daros una sorpresita. Tenéis un regalito en forma de sorpresa. Almuerzos populares, visita el Bar Cooperativa. El Bar Cooperativa está situado en el barrio valenciano de Patrais, concretamente en la calle Archiduque Carlos número 14. Y como podéis apreciar en las imágenes, cuenta con una gran terraza. Este local es uno de los pocos donde se preparan brasas en la ciudad de Valencia. Así que ya sabéis, si os apetece disfrutar de un gran almuerzo hecho a la brasa, no dudéis en pasaros por el Bar Cooperativa. Pero no solo es eso. Tienen un almuerzo especial, que es el que vais a ver en este vídeo, donde Raúl, el propietario, nos saca, además del almuerzo, unas tapas que, bueno, pues ya veréis, es un espectáculo. Primer punto para el almuerzo del Bar Cooperativa, esa ensalada que nos ponen cuando vamos a almorzar. Ole por las ensaladas en el gasto. Y como decimos los almorzadores, si no son cacaos del collaret, pues no es un gasto, ¿verdad? Y bien, esta imagen se la dedico a todos los almorzadores que me seguís en redes. Como ya sabéis, yo siempre almuerzo con vino y casera. Ahí os dejo esa toma épica. Bueno, primera etapa de ese almuerzo especial que preparan en el Bar Cooperativa, unas sardinas a la plancha con rebollones. Una pasada, la verdad. La segunda etapa de este almuerzo especial, como podéis apreciar, son unas bravas. Unas bravas que he de confesaros que estaban muy buenas, crujientes por fuera y cremosas por dentro, como a mí me gustan. Ya sabéis muchos que la oreja es uno de mis tapas preferidas. Bueno, pues aquí le han dado una vuelta y nos lo presentan de esta manera, cortadita muy fina y súper crujiente. Cuarta y última etapa del almuerzo, un platito de puntilla rebozada, muy sabrosa y crujiente. Bueno, aquí tenemos el primer bocadillo del almuerzo. Como veis, es carne de caballo con ajos tiernos, huevo frito y el pan pasadito por la plancha. Atentos al detalle de la sal gorda sobre la carne y esos huevos que están fritos en su justa medida. Ahora os diré por qué. Atención, porque viene el cuchillo y, oh my god, esa yemita es mel de romero. Segundo bocadillo del almuerzo, aquí lo veis. Un bocadillo de embutido, en este caso longanizas y panceta a la brasa. Un verdadero espectáculo. Yo creo que sobran las palabras. Y por supuesto el bocadillo de la casa, el bocadillo estrella, no podía faltar en este almuerzo, que es muslo de pollo deshuesado a la brasa con patatas fritas y en este caso lo acompañan con una salsa de kimchi.
Rematamos este almuerzo súper épico en el bar La Cooperativa con un cremaet de ron. Bueno, almorzadores, mirad, vamos a rematar el almuerzo espectacular a la brasa que nos hemos disfrutado en este local, el bar Cooperativa, con esta tarta de queso casera. Mirad qué pintaza tiene esto, por Dios. Cortesía de la casa, ¿eh? ¿Qué os parece? Vamos a ver. Hoy voy a ser, vamos. Wow, hostia, qué cremoso, por Dios. Mirad. Venga, vamos a probar la tarta. No os voy a dar tarta. Hostia, qué buena está.